Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar un poco del movimiento indígena en Latinoamérica. Para ello tenemos al profesional en comunicación social y periodismo y magíster en desarrollo de la comunicación y cambio social, Víctor Conejo. Cuéntanos un profe. Hola, buenas noches. ¿Cómo van? Muy bien, profe, muchas gracias. Su merced, ¿qué tal se encuentra? Feliz de acompañarlos en esta discusión que me parece importante. Y bueno, cuéntame, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren dialogar? ¿Cómo les gustaría que hiciéramos la entrevista? Bueno, inicialmente quisiéramos contextualizar un poco acerca de lo que ha sido el impacto que ha tenido acá en Latinoamérica y las represalias que se han vivido en esa trayectoria. Bueno, en cuanto al movimiento indígena en Latinoamérica, mejor, si se quiere hablar del movimiento indígena en el mundo contemporáneo, es decir, todo lo que es mitades del siglo XX y siglo XXI, pues indudablemente hay que referirnos o hay que ir a Latinoamérica, porque Latinoamérica ha sido el centro de la movilización indígena en todo el mundo. Recordemos que el indigenismo pues existe en todo el planeta, existe en Europa, existe en Norte de América, existe en Asia, existe en Oceanía, en todo, pero si hay indígenas que han de alguna manera luchado o se han configurado desde su identidad para defender el territorio, su cultura y demás, pues ha sido muy evidente en todo lo que es Latinoamérica. ¿Desde cuándo podemos hablar? Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de unos primeros momentos de luchas indígenas en Colombia, específicamente con todo lo que es años 60, años 70, específicamente con los indígenas del Cauca en Colombia, que después vienen a articularse en todas las poblaciones indígenas del Cauca y otros departamentos, a tal punto de que hoy día pues hay una gran organización a nivel nacional que cobija los cerca de 102 pueblos indígenas en todo el país. ¿Cómo nace esa movilización? Pues nace a partir de diferentes problemáticas como es el colonialismo, otras problemáticas como son el terraje, problemáticas que tienen que ver también con racismo, etnicismo, clasismo, etcétera, que tenían para los años 60 a muchas comunidades indígenas en condiciones precarias, en condiciones muy vulnerables. Algunos inclusive habían perdido sus territorios. ¿Por qué se da eso también? Hay que entenderlo históricamente. Muchos territorios indígenas habían sido reconocidos, por ejemplo en Colombia, por las autoridades, en este caso coloniales, españolas, por los virreinatos. Sí. Pero una vez pasa todo lo que es la independencia y llega todo lo que es la república y demás a estos territorios, pues esos reconocimientos de tierra quedan sin validez. Y el nuevo poder, es decir, los criollos, luego las familias ricas del Cauca, del Valle del Cauca y demás, pues lo que hacen es robarles, quitarles, deslegitimarles sus tierras y demás. Entonces vuelvo y digo, para los años 60 en el siglo XX, los indígenas como los Misak, Nasa, los Paeses, etcétera, pues lo que estaban era completamente en la calle, en la calle. La Iglesia Católica les quitó muchos territorios a ellos. Las familias poderosas del Cauca y del Valle del Cauca, para todo lo que fueron los ingenios azucareros, también les quitaron muchos de sus territorios. Entonces es a partir de ahí, del reconocimiento de que ellos antes tenían territorio y ahora están en la precariedad, que se empiezan a unir, a generar diferentes estrategias y pues a surgir como tal otra vez como pueblos indígenas. Luego ellos dicen, listo, vamos por tierra, pero luego no solamente la tierra es importante, sino que ellos también empezaron a trabajar por educación, por cultura, por otros aspectos como tal que son importantes para ellos. A tal punto entonces que hoy día hicieron parte muy fuerte de la Constitución de 1991 en Colombia. Ellos ayudaron a modificarla y a partir de ahí también un montón de leyes que han permitido que a ellos se les reconozca educación propia,
tienen 2 universidades indígenas, por ejemplo, tienen todo un sistema de educación básica también propia, indígena. Ellos tienen sus propias EPS, que por ejemplo en Colombia la EPS es una de las formas de sistema de salud. Bueno, ellos también tienen sus propios sistemas de salud propio, autogestionados. En fin, y han seguido luchando y luchando por sus territorios. A algunos les ha tocado más difícil que a otros, pero pues ahí van. Eso en cuanto a Colombia, que ha sido muy fuerte. Si quieren de pronto saber un poco más al respecto, en detalle inclusive, el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia tiene un documento muy importante que se llama, no estoy muy seguro, pero es Nuestra Vida, Nuestra Lucha, que es un informe como tal de todo lo que ha sido la movilización indígena en el país, en detalle. Es un gran texto que recomiendo a todo el mundo porque hay entrevistas de líderes indígenas, etcétera. Eso en cuanto a Colombia. Luego Latinoamérica, cuando hablamos de Latinoamérica, pues otro gran referente es en Chile y Argentina, que comparten un territorio y son los mapuche. Los mapuche han sido un pueblo indígena muy fuerte también y que ha sabido permanecer a pesar del clasismo y el colonialismo que existe en Chile y en Argentina, que han intentado eliminarlos, invisibilizarlos culturalmente, borrarlos, pero pues ellos han insistido en sus prácticas culturales, en defender su territorio y demás. Les ha tocado también muy duro, pero ellos también han sabido defenderse y también uno puede encontrar mapuches académicos, congresistas, etcétera. Es muy importante también el aporte de los mapuche en toda Latinoamérica. Y ya yendo hacia el norte, en Latinoamérica vamos a encontrar el zapatismo, que es una lucha indígena campesina que nace, pues que siempre ha existido, pero que viene a cobrar mucha importancia para la década de los 90, a partir de una problemática específica, y son los tratados de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, en donde obviamente México pues iba a llevar del bulto, puesto que no tiene las mismas capacidades que los países del norte. Y pues los indígenas y campesinos en México dicen, bueno, nos armamos para poder defender el territorio. Se armaron y más adelante hicieron unos procesos de paz con el gobierno mexicano, y luego ya empezaron a trabajar ya sus territorios desde una forma mucho más cultural. A tal punto que en las elecciones presidenciales de 2018 intentaron simbólicamente poner una presidenta mujer indígena, al menos ponerla como simbólicamente, como bueno, ella puede ser también podemos pensar en una presidenta indígena en México. Eso a mucha gente lo tomó por sorpresa, pero también da como cuenta de el proceso como tal que llevan los indígenas en México, que cada vez es mucho más fuerte. Digamos que en estas elecciones pues no les fue tan bien, pero al menos ya están ahí, al menos ya suenan como tal en medios y demás. Podemos hablar también de un referente en Perú, el tema que se dio con el actual presidente, que también es un líder indígena. En Perú, bueno, en Perú no tanto, la verdad. Podríamos de pronto bajar a Bolivia, que en Bolivia Evo Morales pues ha sido como el máximo, la máxima expresión del indigenismo en el poder. Evo Morales viene de unas líneas indígenas, de unos proyectos indígenas, de un proyecto decolonial, de un proyecto alternativo, y pues la verdad es que le ha ido bien a Bolivia, porque pues Bolivia venía de unos regímenes militares, democráticos, entre comillas, pues que tenían pautas estadounidenses, y viene Evo de alguna manera a reestructurarlo todo, y pues ya lleva, si no estoy mal, 2, 3 periodos, va por más periodos, pero pues le ha ido bien. La verdad es que económicamente Bolivia está mucho mejor de lo que estaba antes. ¿Dónde más podemos de pronto encontrar las expresiones fuertes de indigenismo en el poder? De pronto Ecuador, de alguna manera. Rafael Correa, si bien no es 100% indígena, Rafael Correa sí
recurría constantemente a la cultura indígena para promover muchos de sus proyectos económicos, educativos, culturales, etcétera. Promovió, por ejemplo, la revitalización de lenguas indígenas, de emisoras, de medios de comunicación indígenas. También la Constitución se vio interpelada muy fuerte por las propuestas indígenas en Ecuador, políticas públicas. Eso en cuanto a Ecuador. Perú, si bien es un país muy indígena en cuanto a las cuestiones democráticas y acceso al sistema democrático, pues no ha sido tan fuerte, la verdad. Digamos que el indigenismo en Perú se mueve más localmente, pero no tanto en instancias del poder. Igual también en Brasil. Brasil es un país muy afro, pues igualmente también muy clasista, pero también muy afro. Y el indigenismo en Brasil tampoco es muy reconocido, la verdad. Uno cuando viaja a viaja a Brasil, por ejemplo, lo que uno se encuentra es que para ellos en Río Janeiro, Sao Paulo, que son metrópolis, ellos sienten que todo lo que es moreno y chaparro y es de Perú, Bolivia o Colombia, pero nunca Brasil. Es decir, ellos no reconocen, por ejemplo, que en su territorio también hay indigenismo y muy fuerte. Profe, de verdad, muchas gracias por la información. Creo que no pudimos quedar mejor contextualizados.